buenos días. Me llamo Gustavo Fondevila, soy profesor del CIDE y hoy les voy a hablar de perfiles criminales y perfiles de víctimas aquí en la Ciudad de México. Antes de empezar con el cuerpo duro de información y de análisis, quiero contarles qué es lo que nosotros sabemos de esto. Tenemos información, por decirlo así, derivada, es decir, información que viene de encuestas que realiza el INEGI, básicamente encuestas a población privada de la libertad, y entonces tenemos información en realidad no tanto de perfiles criminales, sino de los perfiles criminales de aquella gente que nosotros, el sistema de procuración de justicia, la policía, logra detener y logra procesar judicialmente. No tenemos muchísima información comparativamente con otros países, pero a nivel regional tenemos mucha información. Es decir, sabemos cuáles son los promedios de edades, cuáles son sus orígenes, de qué tipo de familias vienen, sabemos los momentos del día de la comisión de ciertos delitos, y también voy a presentar datos regionales no solamente para poder tener información de los perfiles criminales de la Ciudad de México, sino cómo está México en esa región con la que debe compararse habitualmente, que es Latinoamérica. Los datos de Latinoamérica vienen de las bases de datos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y básicamente es información pública, disponible, generada por los propios estados. Entonces, volviendo al punto de los perfiles criminales, la información que nosotros tenemos en realidad no es de los perfiles de todos los agresores o de todos los criminales o de aquellos que cometen delitos en nuestro país o en nuestra ciudad. Solo tenemos información de aquellos que logramos atrapar y logramos procesar judicialmente y logramos sentenciar. Por eso van a encontrar en la información y en los datos que voy a mostrarles aquí a ustedes, vamos a encontrar robo a transeúnte, robo a casa habitación, secuestro, homicidio, robo de auto, agresiones sexuales, pero por ejemplo, curiosamente, no vamos a mostrar perfiles criminales de lavadores de dinero, porque no tenemos lavadores de dinero en prisión o no los tenemos en forma tal que la encuesta logre detectarlos, entrevistarlos y generar información sobre ellos. Lo representativo de esta encuesta es que podemos hablar de esos grandes delitos que el sistema logra ver, logra detectar, logra atrapar y logra llevar a juicio y logra darles una sentencia. La información que tenemos es del final del proceso, es decir, aquella persona que está en nuestras prisiones, en nuestros centros penitenciarios, purgando una condena. La información, como dije, viene del INEGI. Es una encuesta representativa muy grande, con una enorme solidez estadística, creo que son 35.000 entrevistas. Debe haber muy pocos países en la región que puedan tener semejante cantidad de información cuantitativa sobre las personas que están cumpliendo una sentencia en nuestros centros penitenciarios. Voy a comparar esto con la información pública que tenemos a nivel nacional de la OEA y después me voy a meter directamente en los perfiles criminales de la Ciudad de México, qué es lo que tenemos, qué es lo que creemos que pasa, quiénes son y a quiénes victimizan en nuestra ciudad. Bueno, ahora vamos a empezar con las causas de esos perfiles criminales. Es decir, para alguien que no está muy metido en el tema, la percepción siempre es: se cometen delitos, la policía los atrapa, los lleva frente a un ministerio público, a un fiscal, el fiscal hace la acusación frente a un juez, el juez decide si es culpable o no, lo sentencia, esta persona va a prisión, si efectivamente la sentencia incluye prisión efectiva, y ahí se terminó el problema. Pero en realidad esto es producto de una gran cantidad de políticas públicas que son la reacción, son la respuesta del sistema, de nuestro Estado, de nuestras autoridades a determinados problemas. ¿Qué es lo primero que debemos ver para explicar por qué tenemos a la gente que tenemos en prisión, por qué la tenemos en prisión? Es el aumento de la criminalidad en toda la región, no solamente en México, de los últimos 20 años. Se dio un fenómeno muy curioso y muy interesante. Habitualmente pensamos que la delincuencia y la criminalidad proviene directamente de la pobreza, de escasos recursos. No es así. En los últimos 20 años, por ejemplo, en México hubo un aumento de la prosperidad en toda la región. En Brasil lo mismo, en Chile lo mismo, en Perú lo mismo, en Ecuador lo mismo, en toda Latinoamérica. Latinoamérica dio
con sus peras y sus manzanas, dio un salto adelante en lo que significa crecimiento económico. Y a pesar de que pensábamos siempre en criminología que el crecimiento económico iba a significar un descenso en las tasas de criminalidad, en la región significó todo lo contrario. Se dio un aumento de la riqueza. Es decir, más gente salió de la pobreza. En Brasil, más gente con los gobiernos de Lula salieron de la extrema pobreza. Más gente ingresó a clase media. Más gente de clase media pasó a clase media alta o a clase alta. Más gente ganó en escolaridad, ganó en recursos para desempeñar un rol importante dentro de la sociedad. Y sin embargo, tuvimos al mismo tiempo un aumento de la criminalidad. Ese es el corazón de alguna manera de todos nuestros problemas. México se distingue en ese panorama por los problemas que tiene con los cárteles de criminalidad organizada, básicamente con los cárteles de narcotráfico. Pero sacando ese problema, el resto se asimila perfectamente a toda la región. Es decir, lo mismo sucedió en Brasil, lo mismo sucedió en Chile, lo mismo sucedió en Paraguay o en Bolivia. Es decir, es un fenómeno regional. Aumentó la prosperidad y al mismo tiempo aumentó la criminalidad. Es muy interesante porque también en la misma época todos los países ganaron democracia. México también se volvió un país más democrático. Después de décadas de gobierno de partido único, tenemos hoy instituciones de acceso a la información, tenemos un Instituto Nacional Electoral que garantiza y le da seguimiento a los procesos y vigila los procesos electorales. Tenemos recambios democráticos, tenemos estados gobernados por partidos políticos diferentes al gobierno federal. Es decir, tenemos un país mucho más democrático que hace 20 años. Y todo eso que habíamos pensado, que más democracia y más riqueza en alguna medida nos iba a dar más seguridad pública, sucedió todo lo contrario. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Primero, la respuesta del Estado. El Estado respondió con una política pública de acuerdo a lo que quería la gente. ¿Qué quería la gente? Básicamente, si ustedes le preguntan a alguien en cualquier gran ciudad, en cualquier metrópolis de la región, ¿cómo hace para tener más seguridad? Lo que va a hacer es pedir más policías en la calle, más sanciones, más punitivismo, decimos en criminología, sentencias más largas, más restricciones de derechos en los procesos, que la policía tenga más atribuciones. Eso es lo que sucedió también en nuestro país. Todas estas cosas las vamos a ir desgranando ahora con números, que es la manera en que nosotros trabajamos estos problemas. Pero lo que pidió la gente es más policía, más fiscales, más poder a esas instituciones de procuración de justicia. Y esto, en otras palabras, lo que significa es, al final del proceso, más cárcel. Seguramente ustedes han escuchado a gente que acaba de sufrir un delito y dice, la justicia es una puerta giratoria, la justicia es blanda, la justicia es débil, no queremos que salga, queremos que los encierren y no vuelvan a salir, queremos que les den penas de por vida, queremos que bajen la edad de imputabilidad legal, es decir, que los chicos de 16 años puedan ser sancionados como adultos. Esto no es un fenómeno solo de México. Toda la región pasó por este fenómeno. La gente no conoce a fondo el problema, se siente victimizada, se siente robada, se siente secuestrada, es robada, se siente violada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa inseguridad genera un miedo al crimen brutal y lo que la gente pidió en la región es más castigo. Y lo que hizo el sistema fue dar más castigo. Los problemas de esto como solución o esta de algún modo es la causa por la que nosotros tenemos estos perfiles criminales que tenemos en México que son también similares a lo de toda la región. El sistema político le dio más castigo a la gente. Ahora vamos a ver cómo aumentaron las penas, cómo aumentó la cantidad de delitos, cómo aumentaron las conductas que antes simplemente no estaban sancionadas por la ley y de pronto empezaron a estarlo. ¿Y en qué lugares se fijó la autoridad para centrar su trabajo de policiamiento? ¿Dónde pide la gente más seguridad? La gente pide más policías? ¿Dónde los pide? ¿Dónde puede haberlos? Eso es lo que le da seguridad. Si ustedes van a Iztapalapa, cuando llega la Guardia Nacional, la gente se alegra y quiere un policía en la esquina.
quiere un tanque en la esquina, quiere un auto de la Guardia Nacional con una ametralladora en la esquina. Eso es lo que le da seguridad. Y lo que hizo la autoridad política, no solo aquí, sino en toda la región, de nuevo en toda Latinoamérica, es poner policías en todas las esquinas. Eso tiene una consecuencia muy importante. Hay un esfuerzo económico, es costosísimo, hay que reclutar más gente, darles uniformes, capacitarlos, radios, patrullas, armas. Imagínense el esfuerzo en términos de dinero y de impuestos que está puesto ahí para poner más policías, la fuerza pública. En la Ciudad de México llegó hace algunos años, ahora descendió, pero llegó hace algunos años a ser casi 100.000 elementos dentro de todas las corporaciones policiales que operan en la Ciudad de México. 100.000 personas dedicadas a cuidar a los habitantes de esta ciudad, básicamente donde la gente pueda verlos. Piensen en esto, porque ahí viene uno de los grandes, no problemas, pero una de las grandes causas por las que tenemos estos perfiles criminales que después vamos a hablar. Si ponemos policías en las calles, llenamos las calles de policías, después no nos podemos quejar que no tenemos en prisión a mucha gente condenada por fraude bancario. No podemos quejarnos de que no tenemos en prisión a mucha gente condenada por lavado de dinero. No podemos decir o preguntarnos por qué tenemos tanta gente condenada por delitos cometidos en la calle. Eso sucede porque nosotros pusimos a esa policía en la calle, donde la gente las pedía. No es que esté mal ni esté bien, sino que el sistema tiene un sesgo provocado por la propia política pública. Y entonces la mayoría de los perfiles criminales que vamos a mostrar aquí van a ser perfiles criminales relacionados con delitos cometidos en la calle. ¿Hay gente de clase alta cometiendo delitos en la calle? Es muy extraño. ¿Hay gente que hace fraudes bancarios en la calle? ¿Extorsiones por internet en la calle? No. ¿Quién habita las calles de nuestra ciudad? Básicamente gente de escasos recursos. Y ese es el tema. Gente joven, de escasos recursos, generalmente con poca escolaridad, que vive en la calle o trabaja en la calle, o la calle de algún modo es su hábitat, su sustento de vida. Cuando veamos los perfiles criminales, van a ver que los perfiles criminales parecen tener un sesgo. Y no estamos diciendo que no se hayan cometido esos delitos, sino la pregunta es, ¿todos los delitos que nos importan son los delitos cometidos en la calle? ¿Son los que más daño le hacen al país? Quizás no. Esas son las preguntas que vamos a empezar a trabajar aquí. Bueno, entonces, los tres grandes puntos que tenemos como causas de esos perfiles criminales son, el primero, aumento de la criminalidad, algo muy extraño porque aumentó la cantidad de dinero y aumentó la escolaridad y aumentó la democracia. Al mismo tiempo el reclamo ciudadano, queremos más seguridad, queremos policías en las esquinas, un sistema político que responde a eso. ¿Cuáles son los números que tenemos respecto de esto para mostrarles a ustedes? Voy a empezar con los de victimización, para darles a ustedes como una especie de pintura rápida de qué pasó con México y qué pasó con México en la región. El primero de ellos es cómo aumentó la victimización. Estos son datos de la CEPAL, del Consejo Económico para América Latina. Si ustedes se fijan, México pasó de tener una tasa, es una tasa promedio, general, se le podrían hacer muchas observaciones a estos números, pero lo más interesante es que nos da como un rápido acercamiento a cómo empeoró la situación delictiva en nuestro país. Si ustedes se fijan, tenemos en 1995 una tasa de 31, que pasa rápidamente en muy pocos años, en el 2001, a ser una tasa de 78, más del doble. Eso fue lo que pasó en toda la región. ¿Qué genera esto? Pánico, es decir, las tasas prácticamente se duplicaron en muy pocos años. No solamente hubo un aumento del crimen, no solamente hubo un aumento de la criminalidad generalizada, sino que hubo una aceleración. Eso es lo que provoca que la gente no solamente desarrolle un sentido del miedo al crimen, sino que desarrolle pánico, que empiece, imagínense lo que esto significa
para cualquier persona que vive aquí en nuestra ciudad, que ponga otra cerradura, que ponga una cerca electrificada, que compre un perro que sirva para cuidar la casa, que cambien sus costumbres, que deja de salir de noche a restaurantes. Esto tiene consecuencias en la calidad de vida de la gente y también en la economía de la gente. Nuestros gastos como porcentaje del Producto Bruto Interno en nuestra seguridad privada también aumentó. Pero lo más terrible fue que pasó de 31 a 78 en apenas 6 años. Eso provoca estragos en la percepción de confianza de la gente y la seguridad. Imagínense, ustedes tienen que ir caminando a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, algunos meses del año todavía es oscuro, con 2 niños a la escuela. ¿Lo van a hacer? No, van a comprar un auto, van a meter a los niños dentro del auto, lo van a sacar del estacionamiento, todos dentro del auto con las ventanillas arriba, como hacemos ahora, para llevar los niños a la escuela. Esta es la primera reacción de la clase media, asegurarse a sí misma de que va a estar relativamente segura. Eso es lo que provocan esas tasas. Lo que viene a partir de aquí, no lo vean como culpable, sino como responsabilidad de estos problemas. Un aumento muy importante de la criminalidad y aparte en muy poco tiempo. Es como que de la noche a la mañana nos enteramos que hay bandas de secuestradores operando en la Ciudad de México y que todos estamos en peligro. El miedo es irracional. ¿Me explico? Es decir, la gente en la calle camina con miedo respecto de otra gente también de manera irracional. Y aparece algo que también le da sentido a este deseo de castigo, que es la desconfianza. El otro deja de ser solo alguien, un compatriota o una persona que vive ahí o que está en el taxi o que está paseando o que está yendo al mercado a comprar para ser alguien que quizás, muy posiblemente, nos quiera causar algún tipo de daño. ¿Qué provocó este miedo? Las políticas de mano dura. Es decir, a partir de ese momento, es decir, de los 80 y de los 90, si ustedes querían ganar elecciones en México, en Brasil o en Uruguay, lo que tenían que hacer es, dentro de su discurso político, meter un mensaje de que iban a tener mano dura con el crimen. Fíjense que hay 2 o 3 discursos que crecen en los discursos políticos, mensajes que crecen dentro de los discursos políticos en la región. El primero, el más común, es el de derechos humanos, positivo, cada vez se habla más de derechos humanos, nuevos derechos humanos, nuevas conquistas de derechos humanos. En segundo lugar, mano dura contra el crimen. En tercer lugar, toda la discusión respecto del trabajo, de cómo dar trabajo, de cómo salir de la pobreza, de la discusión del crecimiento económico. Lo interesante aquí en esto es que aparece la inseguridad como un factor político. Hay que hablar de eso. ¿Y cuál es la promesa de todos? De todos los partidos políticos, inclusive aquellos partidos políticos que deberían creer más en la prevención social del delito que en el castigo, es tratar de atraer a los votantes asustados de clases medias y de clases bajas que tienen miedo, y la promesa es mano dura contra el crimen, más punitivismos. Vamos a ir contra ellos, los vamos a meter en prisión y vamos a tirar la llave, vamos a bajar la edad legal para castigarlos, vamos a darle todo eso a todos ustedes, vamos a meter más dinero en fiscalías, vamos a meter más policías en las calles, le vamos a dar más derechos a los policías para detener. Vamos a ver ahora, dentro de muy poquito, que prácticamente la mitad de todos los delitos de la policía vienen de la flagrancia. Y no puede ser, no sé si vieron hace unos meses, un juez del Estado de México fue entrevistado por un periódico y él decía: los policías del Estado de México son los más afortunados de este planeta. Siempre encuentran al delincuente en el momento justo que está cometiendo el crimen, lo cual es imposible. La ironía de este juez hace referencia a la flagrancia. Extendimos tanto la flagrancia que la llevamos a 72 horas. Es decir, 2 días después, 3 días después de haber cometido el crimen, todavía puedes decir que lo agarraste en el momento justo. Bien, esas son prerrogativas para la policía. Eso es mano dura. Es a alguien que cometió un delito menor, quizás, que podríamos haberlo resuelto de otro modo, le metemos 7, 8, 9 años cuando tiene 20 años. ¿Cómo sale de la prisión? Como un criminal convencido, por supuesto. Eso es básicamente. Abandonamos la reinserción social de nuestros delincuentes o de las personas que sentenciamos y nos vamos por el castigo.
¿Qué números les puedo ofrecer frente a esto? De nuevo, los de la POP, que es una encuesta que se hace en toda la región. Los números que tengo son que el 34% de todos los habitantes de la región, México inclusive, aceptaría sin dificultades, 3 personas de cada 10, que la policía viole derechos humanos si logra detener al delincuente. Esto es miedo al crimen y esto es darle a la policía prerrogativas para que aumente sus niveles de detención y aumente el punitivismo, esté mal o esté bien. Solo son los números que muestran lo que la gente cree. La clase política escucha esto. Los números para la mano dura son similares, andan en el 31%. Es decir, 3 personas de cada 10 creen que la única solución para el crimen es castigar a los delincuentes, no reinsertarlos, no generar programas de prevención social del delito, no ir a los barrios marginales, poner más escuelas, poner mecanismos para que la gente no se vaya de la escuela, que es el gran aparato para meter a las personas dentro del sistema legal, darles una educación, darles capacidades para ir al mercado, a buscar trabajo, a tener un rol activo en la construcción de la sociedad. No creen que esa es la solución. Estos son los más extremistas, pero fíjense, 34% de los mexicanos cree eso. Cree que si el policía tiene que violar derechos humanos, pero logra detenerlo, está bien, es aceptable. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque es un mensaje directo a la clase política y también a las autoridades policiales y fiscales y jueces. Esto es lo que la gente quiere. ¿Qué significó esto? En nuestro país, en los últimos 20 años, básicamente 3 cosas. Tengo 3 números para esto. Primero, una expansión enorme de la fuerza policial que alcanzó casi el 50%. Es decir, las policías, todas las formas de corporaciones policiales, en suma, aumentaron en promedio 50%. Piensen que aumentó en 50%, pero nuestra seguridad no. Aquí hay como una especie de trade-off que no queda claro para la sociedad. La sociedad quiere más policías, pero no necesariamente más policías en la calle nos trae más seguridad. El segundo punto fue la ampliación del sistema de justicia, que también alcanzó el 40%, y la reforma procesal penal que era necesaria participó de ese proceso. Tenemos cada vez más fiscalías, cada vez más agencias del Ministerio Público, como se decía antes, para procesar delincuentes. ¿Me explico? Y por último, un crecimiento del sistema carcelario que sí fue explosivo. Este sistema da resultados, por supuesto, es decir, este sistema genera personas detenidas. El mensaje hacia los policías es muy claro, tienes que salir y detener. El mensaje para los fiscales es muy claro, un detenido se tiene que convertir en un procesado. Y el mensaje también para los jueces también es bastante claro. Si tienes flagrancia, tienes el parte policial, el informe ahora policial homologado, o tienes testigos, tú tienes casi una sentencia en la mano. Ni siquiera casi es dar justicia, más bien es un procesamiento administrativo de los delitos. La persona detenida en flagrancia en la calle viene prácticamente condenada con estos cambios. Y eso significa un aumento que en nuestro país alcanzó, en toda la región, pero en nuestro país alcanzó casi el 170%, es decir, casi duplicamos la cantidad de gente que teníamos en prisión. Después esto fue bajando con sucesivas reformas y con las salidas alternas, y el sistema se ocupó de bajarlo, en otros países no. Hoy tenemos una tasa de población en prisión que anda en el 100%, es decir, más o menos tenemos 100 camas, por decirlo así, por cada 100 personas en prisión. En otros países no bajó. En El Salvador, por ejemplo, tienen una sobrepoblación del 300%. Tienen 100 camas para 300 personas, más o menos. Bien, ¿qué significó todos esos cambios? Voy a mencionar 3 grandes puntos donde hubo cambios muy importantes. Primero, le dio grandes facultades a los fiscales, es decir, a los fiscales les dio toda la reforma procesal penal, pero todos los cambios del punitivismo anterior le dio, por decirlo así, la llave para un procedimiento abreviado muy rápido. ¿Qué significa eso? Una sentencia negociada. Si tú confiesas, en vez de 9 años, voy a pedir 7 o te vamos a conseguir 6 frente a un juez. Si no confiesas, vamos al procedimiento largo, a todo el juicio completo, pero nos vamos a ir por 15 años. Tenemos el informe del policía que te atrapó y tenemos 2 testigos que dicen que te vieron robando. Para nosotros ya estás sentenciado.
Eso fue el primer gran cambio, muchos poderes a los fiscales. En segundo lugar, hubo un gran proceso de criminalización de conductas, es decir, hubo cada vez más conductas punibles y más conductas punibles que terminaban en la cárcel. Al mismo tiempo, un proceso de contrarreforma, pero el movimiento general del punitivismo en toda la región fue en ese camino, en aumentar la cantidad de conductas que pueden ser castigadas y el aumento de conductas que pueden ser castigadas con la cárcel. Lo que antes se iba en un regaño, lo que antes se iba en 2 o 3 días en la delegación policial, en lo que antes se iba de llamar a la familia, hacer pasar vergüenza al adolescente, ahora no. Ahora se va a todo un proceso judicial y vemos cuánta cantidad de cárcel le podemos meter a esta persona. Para darles una idea, el tercer punto es la extensión de penas. Y creo que aquí México casi lleva la delantera en toda la región. Con los agravantes, hoy se pueden obtener en la Ciudad de México, por ejemplo, condenas de 70 años. Es decir, no podemos poner condenas de por vida porque nuestra Constitución tiene puesto el énfasis en la reinserción social, pero alguien puede creer que después de 70 años en la cárcel exista la menor posibilidad de ningún tipo de reinserción social. Las personas mueren en la cárcel. Esta es la idea de una pena de 70 años. Aún teniendo todas las facilidades, esta persona purga en prisión 50, 45 años. Es una pena de por vida. En México llegamos a penas de 70 años, en Salvador 60, Costa Rica, Colombia, cualquier país de la región van a estar en un promedio de 50 y 60 años. Estos fueron los 3 grandes elementos. Extensión de penas, cada vez penas más largas, cada vez más conductas que terminan en prisión, cada vez más cosas que se castigan además con prisión. Y tercero, más facultades a las fiscalías para llegar a procedimientos abreviados y sentencia de prisión por cada vez más conductas. Eso fue un poco el corazón de la reforma legislativa. Les voy a dar 3 o 4 datos ahora para mostrarles con números bien qué significa esto. En el año 2000 teníamos más o menos 128.000 personas privadas de la libertad. Para el 2017 pasamos a tener 255.000, es decir, el doble exactamente. Ese es el resultado del sistema. ¿Se ve? Ese es el sesgo que tiene el sistema. Aumenta la criminalidad, la gente quiere castigo, la clase política, o si ustedes quieren el Estado y las autoridades dan más castigo. ¿Qué tenemos? Una expansión del sistema carcelario brutal. Tenemos el doble en apenas 17 años. Claro, los crímenes también en 5 o 6 años se dispararon. La pregunta aquí es, ¿cómo afectó esto a los perfiles de gente que tenemos en prisión? Nuestras policías pasaron de 250.000, siempre en ese lapso de 15 años, a 385.000. También aumentaron un 50%. Las reformas legislativas en relación a los agravantes aumentaron en su totalidad. Para darles un ejemplo solamente, en la Ciudad de México se castiga el robo y si es en lugar descubierto, que sea en un lugar descubierto es un agravante. Pero si es un lugar cubierto, es decir, dentro de un edificio, de una casa habitación o de un supermercado, eso también es otro agravante. En resumen, el robo hay que pensar que no tiene, por ejemplo, 5 años de sentencia, sino que hay que sumarle el agravante de manera automática, porque tú robas en un lugar descubierto o en un lugar cubierto. No hay otra posibilidad. Esa fue la solución que eligieron nuestros legisladores para aumentar las sentencias sin aumentar las sentencias porque no podían, porque está el mandato constitucional de que la persona debe ser reinsertada. Es como si yo les dijera a ustedes, bueno, un agravante por robo a transeúnte es que el ladrón esté vestido. Otro agravante es que esté desnudo. Ese es el camino que eligieron. Bueno, de todos modos, todos los agravantes caen siempre. Como que tenga sombrero o que no lo tenga. No hay manera de robar si no es en esas 2 opciones. Esta modificación de agravantes lo que hizo fue en realidad aumentar la sentencia de facto en los hechos. Nadie tiene una sentencia por la mínima. Siempre entran agravantes. En segundo lugar, en el país, en estos 15 años, 17 años, se generaron 600 crímenes nuevos, es decir, 600 conductas nuevas pasaron a ser sancionadas por el sistema penal.
Los aumentos punitivos llegaron a 72, es decir, 72 nuevas conductas terminan en prisión. El resultado de esto es un crecimiento carcelario, como les decía. Si ustedes comparan a México en la región, México no es una nota discordante, cuidado, los países de Centroamérica tienen números todavía peores, pero no es para alegrarse, estamos mal. El crecimiento pasó de tener una tasa antes de los años 90 del 77%, más o menos es una tasa, a tener en la década del 2010 más o menos, tener una tasa de 210. Esa fue es decir, no solo hubo un crecimiento muy importante, ahora voy a dar un dato sobre eso, tuvimos una tasa de cambio del 55% en muy pocos años. Parecen muchos 20 años, pero cuando uno toma la serie histórica larga, para un país son pocos 20 años y los cambios en términos de perfiles criminales y de funcionamiento de nuestro sistema fueron simplemente brutales. El aumento del castigo hizo que explotaran las prisiones. Les puedo ya adelantar una pregunta. ¿Ustedes creen que el sistema penitenciario creció en términos económicos para albergar este crecimiento explosivo? Por supuesto que no. ¿El sistema estaba preparado para duplicar la cantidad de población en muy pocos años? Por supuesto que no. Lleva muchísimo tiempo adaptar el sistema penitenciario para contener esto. Es una tasa de cambio en 15, 20 años del 55%. Eso significa que no solo aumentó, sino lo más interesante es que se aceleró el crecimiento. Y también tengo datos al respecto. La población carcelaria en 1992 en México era de 85,000 personas privadas de la libertad. Para 2017 ya había más o menos 225 o 230,000 personas. Es decir, una tasa de aceleración casi del 270%. No hay sistema que logre contener esto, no hay sistema que logre adaptarse a esto. Es como que en el Colegio de México tuviera, por ejemplo, 3,000 estudiantes y en 5 años lo pasáramos a 20,000. No hay manera de que la institución resista semejante cambio. La institución lo hizo a costa de tener un sesgo muy particular y de tener un sistema penitenciario complejo. Después mejoró este sistema. Después fue bajando la cantidad de personas privadas de la libertad, y el sistema fue, por así decirlo, mejorando el sistema penitenciario. Los perfiles criminales vienen determinados por esto. ¿Cuáles son nuestros principales delitos? Recuerden que les dije algo, pusimos mucho más policías y los pusimos en la calle. ¿Qué va a dar eso? No hay magia, no hay misterio, no hay necesidad de estudiar criminología. Vamos a tener delitos cometidos en la calle. Si vemos a México en la región, nosotros tenemos que casi el 50% de nuestros delitos son alguna forma del robo. El 20% es homicidio y es un número alto, imaginamos provocado por el narcotráfico. Drogas 2.5 se refiere de droga al menudeo, narcomenudeo. Delitos sexuales 8%. Y otros el 16%. Cuando ustedes ven esta gráfica, y después voy a dar números más detallados, se van a dar cuenta de realmente el gran problema de México es el robo. Es para pensarlo, las distintas formas de robo, quizás sí, ahí hay que distinguir que no es lo mismo que te roben el celular en el metro, que te apunten con un arma o con un cuchillo en una calle y te quieran asaltar, digamos, o te roben el reloj y el celular. Que te roben en el metro el celular sin que te des cuenta, o que entren a tu casa y amenacen a tu familia para que tú les digas dónde tienes el dinero. Hay distintas consecuencias y costos de esos delitos para las víctimas, por supuesto. Por ejemplo, el delito de secuestro es uno de los delitos que más daño produce. No solamente produce daño, aunque se libere la víctima y logre salir con vida, las familias quedan destrozadas. Es uno de los delitos con mayores tasas, por ejemplo, de divorcio. Las parejas terminan rotas y terminan peleadas de por vida, aún con sus propios hijos, por el manejo del secuestro. Tiene más daño para las familias el secuestro, daños emocionales casi que el homicidio. El homicidio logran recuperarse, no digo
robo con más facilidad porque es un delito brutal y terrible y severísimo, pero del secuestro la gente no se recupera más, digamos. Son como las agresiones sexuales, las víctimas quedan marcadas de por vida. Entonces tenemos que entrar mucho más en detalle en el análisis de qué perfiles tenemos metidos aquí. Ahora bien, tenemos que la mitad de nuestros delitos comparativamente en la región es el robo. Después le vamos a poner más sustancia a esto. ¿Cuál es el promedio del monto de nuestros delitos? El promedio de robo es de $250 aproximadamente, 5.000 pesos, en todos los promedios, digamos, en toda la serie. Es relativamente alto para la región, excepto Chile. En casi todos los otros países tienen una relación, una moneda más devaluada frente al dólar y entonces no tiene tanto poder la moneda local y entonces los dólares bajan. Solo Chile tiene un promedio de $400. El resto de la región tiene un promedio más bajo que el nuestro. Y el promedio del monto del delito para el tráfico de drogas al menudeo es de $125. Nada. ¿Cuál es la pregunta que está detrás de decir el monto del delito? ¿Es tan preocupante el monto del delito, por ejemplo, en el delito de drogas? ¿Tiene sentido meter a tanta gente en prisión por narcomenudeo cuando el daño que causan es de $125.000? Esa es una pregunta que flota y que podemos resolver de distintos modos en las próximas cuartillas. ¿Cuál es el perfil de los sentenciados? De nuevo, en el siguiente bloque me voy a detener y voy a ir paso por paso, pero comparativamente a nivel regional, tenemos que el 15% de México tiene la primaria completa, el 21% tiene la secundaria completa, es decir, casi el 35%, pongan 4 de cada 10 personas tiene estudios básicos. Es decir, ¿cuál es el llamado de atención ahí para nosotros? La escolaridad no es tanto el problema. Van a ver que estos números después cuando mostramos datos de la EMPOL todavía mejoran un poquito. Estos son datos de la OEA. Si la persona trabajaba como menor de edad, sí, el 83%. Y eso es uno de los datos más altos a nivel regional. Eso ya nos da también, como decimos en criminología, en estadística, un proxy de qué perfil tenemos. Tenemos gente que pasó la educación, como fuera, mal, bien, pero estuvo en una institución del Estado que le dio información, lo capacitó, lo educó, le dio disciplina, lo aprendió que hay horarios, que hay esto, que hay respeto, que hay allá, que hay acá, que hay geografía, que hay derechos, que hay todo lo que significa la escuela como medio de socialización de nuestros chicos y chicas, pasaron una determinada cantidad de años para ahí, pero eran gente pobre. Gente de escasos recursos, 8 de cada 10 trabajaron antes de cumplir 18 años. Ese es un problema, ese es un llamado de atención. Cuando vemos en ingresos, es decir, el poder de compra, la gente privada de la libertad declara que al momento de la detención su poder de compra era de $150, 3.000 pesos, que esa era su capacidad mensual para comprar cosas. Después, ¿en qué tipo de cosas trabajaban? Eran empleados, 17%, obreros, 15%, y aquí viene un dato muy importante y revelador, la mitad trabajaba por cuenta propia. ¿Qué significa esto? Cuidado, cuando ustedes preguntan, por ejemplo, en Europa, ¿tú trabajas? Y la gente contesta sí, eso significa una relación formal de trabajo. En nuestros países significa algo no necesariamente similar. ¿Trabajas? Sí, trabajo. ¿Y dónde trabajas? Bueno, tengo un puesto de venta de tacos en una esquina. Ah, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no necesariamente ahí se generan impuestos, no se generan derechos, el Estado no tiene un procesamiento formal de esa actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un rasgo distintivo de nuestro país, de México. Es el único de la región en donde la mitad de la población que está en prisión trabajaba por cuenta propia. Casi podríamos decir, ¿dónde creen ustedes? O preguntar, ¿dónde creen ustedes que trabajaban por cuenta propia? En las calles, por supuesto. La calle es el factor clave aquí y tengo datos. Ahora bien, más allá de esto, ¿de qué familia venían? Bueno, en el 32% en México, y es un número bastante similar en la región, Argentina tiene 39, Perú tiene 36, dejaron su casa antes de cumplir 18 años. Recuerden algo, cuando un menor de edad abandona la casa, ¿qué pasa?
abandona inmediatamente la escuela, que es el gran aparato de captación de niños y niñas para la legalidad, es decir, ahí es donde formamos ciudadanos, para pasar a vivir ¿dónde? También de nuevo en la calle. Se van a un parque, se van con un amiguito, se van con una amiguita, se van con un adulto a vivir en una esquina, debajo de un techo, en la calle. No estamos diciendo que se conviertan en criminales, pero su situación cambia por completo, porque pasa a vivir en un medio ambiente al menos de riesgo. Pasa a convivir con gente en la calle y pasa a ser objeto del policiamiento de las instituciones de procuración de justicia y de la policía. En nuestro país, el 96% de las personas privadas de la libertad, vamos a ver que con la EMPOL ese número baja un poco, tienen hijos al momento de ser detenidos. ¿Por qué este dato es importante? Bueno, porque tienen que sostener personas que están a su cargo. Tienen que salir a buscar el sustento de esas personas. Segundo tema, apenas caen en prisión, no caen ellos solos en prisión, no, esto afecta a toda la familia, porque esos hijos se quedan sueltos, ¿me explico? Si no hay una autoridad familiar o el sistema no los mete como hacía antes, que los metía en el DIF, digamos, en algún sistema de protección social de los menores, esos chicos también pasan a vivir en la calle, también empiezan a entrar en una zona de alta vulnerabilidad por la detención y sentencia del padre o de la madre. El cuarto, tema importante y número importante que tengo es el abandono de la escuela. En nuestro país, la mitad de las personas privadas de la libertad abandonaron la escuela en algún momento. Recuerden y conecten esto con todos los números que voy diciendo. Se fueron de la casa, un porcentaje muy alto. Trabajaron antes de los 18, un porcentaje muy alto. ¿A dónde iban a vivir? A la calle. Bueno, que abandonen la escuela se nos hace raro. No, es parte del mismo proceso. Es un proceso de desintegración o de disgregación familiar, por el motivo que sea, que provoca que estos chicos terminen también, chicos y chicas terminen en un medio ambiente de riesgo, en un medio ambiente posiblemente delictivo. ¿Había alcohol y drogas en la familia? 44%, y es un número similar al de la región. Los padres consumían. Había mucho consumo de alcohol o había consumo de drogas en la familia. También pinta el cuadro de donde salieron nuestros perfiles criminales. No salieron de cualquier lugar. Otro dato clave. ¿Había violencia doméstica? Sí, 47%. En la mitad de los hogares donde están las personas que tenemos en prisión, había violencia doméstica. Había un padre golpeador habitualmente, realmente es casi el 100% de los casos. Y curiosamente, ese es el punto clave por el cual los chicos y chicas se van de la casa, porque no toleran más la violencia del padre. Fíjense cómo son familias que realmente están en un proceso de disgregación y de desintegración muy profundo. No son familias que atrapan, que dan contención a sus hijos y los meten en la legalidad, sino más bien son familias que a veces expulsan por miles de motivos, por violencia, por consumo, por pobreza, por marginalidad, porque el padre fue despedido, las miles de razones de la vida cotidiana y del funcionamiento de los mercados en nuestros países. No es extraño que estos chicos y chicas terminen en las calles, y tampoco es extraño que una vez en la calle sean atrapados por el sistema. El 30% de las personas que tenemos en prisión tienen familiares en prisión. Tampoco es extraño, claro. No digo que sean familias completas, pero hay familias delictivas, y no estoy pensando en crimen organizado, sino más bien cae el padre, al poco tiempo cae uno de los hijos, por todas estas razones que estamos diciendo aquí. Ahora bien, ¿cómo son atrapados en las calles? Ya lo adelantamos. 1. Detención en flagrancia, y 2. El elemento determinante de nuestros perfiles fue flagrancia, 2. Fue en la calle. Tengo datos al respecto muy interesantes. Más o menos en 1990, las detenciones en flagrancia en la región, y ahora les voy a decir México, eran del 16%, en donde el policía lo atrapaba en el momento justo. Para el 2015 ese 16% saltó al 40%. No crean que mejoró la suerte de los policías. No, lo que hicimos fue aumentar los policías en las calles, aumentó la cantidad de gente en la calle y mejoramos los procesos judiciales para que cualquier cosa fuera considerada flagrancia. Lo que sí es flagrancia realmente y lo que no tanto es flagrancia. México tiene delitos como el de robo, en donde el 95% de la gente sentenciada
fue encontrada en el momento justo de haber cometido el delito. Es lo que decía el juez del Estado de México. Son los policías más afortunados del planeta. Obviamente en homicidios esto baja al 36%. Ya es mucho más raro decir lo encontré en el momento justo en el que le pegaba el tiro. En el caso de las drogas, de nuevo, 98%. Es decir, son números muy altos para hacer una flagrancia real. Ahí lo que pasó fue que se expandió el tiempo de la flagrancia, pasó de 2 horas a 4, a 24, 48, 72 horas, y entonces todo cae en flagrancia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y mucho más rápido procesar ese delito. Y por último tengo el lugar de detención. En la actualidad, como promedio, el 43% de los delitos son cometidos en la calle. Pero no se dejen engañar por este 43%, porque si nosotros desagregamos por tipo de delito, nos encontramos con que el 97% de los robos fueron cometidos en las calles. Claro, las agresiones sexuales no son cometidas en la calle, las lesiones no necesariamente son cometidas en las calles, los homicidios tampoco, ¿se ve? Pero esos dos grandes delitos con el que vamos a mostrar casi todos nuestros perfiles criminales, porque es el 60-70% de la gente que tenemos en prisión, que es robo en sus distintas modalidades y narcomenudeo en sus distintas modalidades, 9, casi 10 de 10 personas detenidas fueron detenidas en la calle. Entonces, les ruego que se queden con este perfil general y con estos dos grandes momentos, dos grandes determinantes de los perfiles que voy ahora a ir desgranando poco a poco. Uno es la flagrancia. ¿Dónde pusimos a la policía? En la calle. Ok, ¿qué facultad le dimos? Que casi cualquier cosa pueda ser metida dentro de flagrancia. Ok, los perfiles que salen de esto van a ser delitos que se pueden cometer en flagrancia, digamos, que la policía puede atraparlos razonablemente en flagrancia, y 2, delitos cometidos en la calle. Bueno, ahora en este módulo vamos a concentrar toda esa información que dijimos antes, es decir, todas esas explicaciones causales de por qué tenemos a esta gente en prisión, específicamente a la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, porque si vamos a detener gente en las calles y la vamos a detener una gran parte por temas patrimoniales, es decir, por robo, lo que podemos hacer es concentrarnos en donde está uno de los grandes motores económicos del país y en uno de los lugares donde se concentra la mayor, digamos, donde hay mayor urbanidad, pues donde hay mayor cantidad de autos, donde hay mayor cantidad de calles, donde hay mayor cantidad de gente, donde hay más edificios, etcétera, etcétera. Como les dije en el otro módulo, la fuerza policial sumada, policía bancaria industrial, auxiliar, preventiva, toda la fuerza policial de la Ciudad de México llegó algunos años atrás, ahora bajó un poquito, ahora debe andar en los 85.000, 90.000 elementos, pero hace unos años llegó a los 100.000 y en ciertos momentos logramos superar esa especie de barrera imaginaria, ¿no? De 105.000, 108.000, un auténtico ejército de personas. Ustedes saben que uno no puede tener 100.000 personas en la calle, obviamente. Hay gente que está en la parte administrativa y sobre todo los turnos, sean 24 por 24, 24 por 48 horas de trabajo, uno de esos 100.000 logra tener finalmente una cantidad muy menor en las calles. Aún así, con patrullas y con radios en donde uno puede pedir auxilio de otro compañero y en muy pocos minutos esa patrulla llega en auxilio, es una fuerza policial de las más importantes de Latinoamérica y me animo a decir que debemos estar dentro de las ciudades con mayor cantidad de policías distribuidas en las calles. ¿A qué viene esto? Bueno, es que eso, recuerdan todo lo que dijimos antes, gente joven que se va de la casa, menores de edad, empiezan a vivir en la calle, empiezan a vivir en un medio ambiente que no es el de la escuela, que te mete dentro del sistema de la legalidad, sino es un medio ambiente al menos de riesgo, donde tienes que salir a buscar tu sustento, donde otro amigo te dice por qué no repartimos tal cosa, o por qué no le sacamos espejos a los autos, o por qué no robamos los tapones de las ruedas. Es decir, es un ambiente de riesgo con otras personas que llevan más tiempo viviendo en la calle y que se han acostumbrado y se han adaptado y sobreadaptado a esa vida que está un poco marginal y un poco en el límite. ¿Por qué decimos esto?
porque una de las características centrales de los perfiles criminales de las personas que tenemos en prisión es que son muy jóvenes. El dato que tengo aquí es más o menos el 21% de la gente privada de la libertad en la Ciudad de México. Todos los datos que voy a dar ahora son de aquí, de la Ciudad de México. Tienen entre 25 y 29 años. El 18%, 21 y 24. Menos de 20, el 12%. Es decir, si nosotros ponemos como límite los 29 años, para decir, estamos hablando de gente joven, o si ustedes quieren 30, 32, 34, tenemos prácticamente que el 60, 70% de la población entra dentro de ese rango etario. Es decir, no tenemos una población de 40, 50 años, curtida, profesionales de carrera, que hacen delitos complejos. No, nuestra población son gente joven. ¿Por qué ese es el primer proxy del perfil criminal? Por esto que acabo de decir. Nos imaginamos un chico o chica de 19 años haciendo una operación compleja de robo a un banco. No, para eso se necesita inteligencia criminal, se necesita logística criminal, se necesita contacto, se necesita estar con redes criminales que generan cosas, que generan aparatos para interceptar comunicaciones, que me dan información de un banco, aparatos informáticos. Todo un mundo de necesidades que solo se solucionan dentro de la criminalidad. Cuando yo tengo esta población de gente joven, ya me imagino que el tipo de perfil criminal, el tipo de delito cometido puede ser muy violento y esto provocar mucho daño, pero básicamente va a ser delitos poco complejos, aunque quizás por la edad sean también violentos. La edad es clave en ese sentido para saber qué nos va a esperar en toda la determinación del perfil. Segundo, escolaridad. Desde los años 60 esto ha cambiado radicalmente en México. Así como teníamos en los años 40 un perfil criminal de una persona, un agresor, un presunto delincuente sin ninguna escolaridad, hoy tenemos que la gran mayoría tiene primaria y secundaria, quizás no terminada, pero tiene una formación básica generalmente en escuelas públicas. Ese es nuestro perfil, tiene una educación, es decir, sabe cosas que en los años 50 o 40 un transgresor de este tipo no sabía. La escolaridad aquí no es el problema, es más bien por qué abandonó esa escolaridad. Un dato clave respecto de las familias y es ¿con quién vivía? Es decir, ¿cuál era el núcleo básico de donde salió? El 53% de las personas que tenemos en prisión, eso incluye también a los menores de 20, vivía con su pareja. Es decir, estaba generalmente con su propia familia. Son familias jóvenes. Eso es un rasgo característico de casi toda la sociedad. Tenemos familias jóvenes y en el 40% de los casos con hijos. De nuevo, los hijos son un tema aquí. ¿Por qué? Porque el papá en prisión, la mamá en prisión, uno, genera una situación de vulnerabilidad o abandono, o genera que ingrese en una institución del Estado, también en condiciones complejas y que no favorecen precisamente su ingreso a la legalidad, y al mismo tiempo genera un fenómeno de acostumbramiento con la cárcel. Aún en esas situaciones en donde los niños, niñas se quedan con su papá o con su mamá, las visitas a sus padres, las visitas a sus tíos en prisión van generando un fenómeno en donde la prisión es algo cercano, no es algo como, digamos, atemorizante, monstruoso, terrible, un castigo espantoso por el cual mejor ni siquiera pensar en un crimen, sino en algo común, algo que le pasó a mi tío, algo que le pasó a mi papá. Yo lo iba a visitar, estaba ahí con otros chicos, mi tío hablaba con mi tía y hablaba con sus otros sobrinos, y todos la pasábamos relativamente bien ese domingo ahí en prisión. Es como que la cárcel deja de ser una amenaza y deja de ser un verdadero castigo para convertirse en algo así como en esas cosas que pasan si tú te dedicas a estas actividades. Es como cuando a un profesor, digamos, llega tarde a su clase y lo sancionan o lo obligan a dar exámenes finales orales o escritos y tener que leer 50 exámenes. Es decir, cosas que te pasan en algún momento que no son muy agradables, que no está bien, pero bueno, que es parte de tu oficio. Esto también es así.
este fenómeno de habituamiento de gente que tenemos en prisión siempre con hijos o la mitad con hijos y que los visitan y que el núcleo familiar no necesariamente se disuelve o se disgrega o se dispersa, son chicos que están acostumbrados a pensar en la prisión y en ciertos delitos con cierta naturalidad. Este dato nos da información sobre eso. ¿Cuánta gente, si ustedes piensan, cada persona en prisión tiene 2 o 3 hijos y, por ejemplo, tenemos un promedio de 200.000 personas, eso significa 600.000 niños y niñas, por ejemplo, que hoy duermen esta noche sin uno de sus padres en casa. Y la falta de ese padre, fíjense, si pensamos en 3 hijos son 600.000, 2 hijos son 500.000 de niños, niñas que hoy duermen sin sus padres en casa, sin uno de sus padres, que quizá tienen que ir ellos a trabajar para solventar esa pérdida, que tienen que dejar la escuela que tienen que cuidar de la casa o cuidar de sus hermanos menores, o que tienen que caer en la calle, o que terminan en una institución del Estado, un poco abandonados, un poco por el sistema. O que no sucede esto y van a ver a sus padres y se acostumbran a la prisión, se acostumbran a los controles, se acostumbran a que los malos son los policías y son los guardias penitenciarios, y se acostumbran a que sus padres hablen de delitos y crímenes. Es un universo enorme el que sale de aquí. Y ese dato habla de un perfil muy particular, no habla de gente que está sola y que comete un delito, sino gente que mete, por así decirlo, prácticamente a todo el núcleo familiar de algún modo, por supuesto hay gente que no, pero de algún modo mete a todo el núcleo familiar dentro del sistema de criminalidad o al menos dentro de toda la periferia del sistema penitenciario. Meten al hombre en prisión, la mujer quizás no trabajaba, tiene que salir a trabajar. Eso significa 4, 5, 6, 7, 8 horas que sus hijos están solos en la casa. El mayor iba a la escuela, tiene que dejar la escuela para cuidar a sus hijos. Esa es la consecuencia del encarcelamiento como única respuesta y único castigo. ¿Cuántas personas tenemos en prisión con hijos? El 60%. De cada 10 personas privadas de la libertad, 6 tenían hijos en el momento de ser detenidos. Ahora bien, entonces es un perfil. Tenemos gente joven. ¿A quién tenemos en prisión? Ese es el profiling. Ese es decir, qué clase de persona tenemos, qué tipo de persona. Gente joven, gente con hijos, gente que viene de un núcleo familiar, que venía de un núcleo familiar muy complejo y que formó un núcleo familiar que también recibe el castigo de manera indirecta. Y en segundo lugar, una vez pasado todo el ámbito familiar, tiene cierta escolaridad, es ¿qué ingresos tenía? ¿Qué capacidad económica tenía? ¿Trabajaba? La respuesta es sí. En el 90.3% de los casos, todas las personas que tenemos sentenciadas en la Ciudad de México trabajaban en el momento de cometer el delito. ¿Qué significa eso? Eso da muchísimas señales, porque no es que no tenían trabajo y tenían que salir a buscar el sustento de su familia. No, tenían trabajo y robaban o agredían o lo que fuera después del trabajo o en horario de trabajo, pero el trabajo no era un problema. Un primer dato indirecto que tenemos ahí es que seguramente, o nuestra intuición, un proxy es el problema no es el trabajo en México, el problema quizás es tener un trabajo con el que no ganas lo suficiente para sostener a tu familia. El problema no es el trabajo, no es necesariamente el empleo, porque el 90% tenía y la mitad de ese 90% trabajaba en la calle, por eso la policía los atrapó en la calle, por cuenta propia, por lo que sea. El proxy que está ahí es cuando nosotros siempre hablamos y decimos cómo hacer para bajar el desempleo, para que mejore la inseguridad pública, para que tener más seguridad es más empleo. No necesariamente esa es la solución. La solución puede ser mejorar los empleos actuales. La pregunta ahora es, ¿qué ingresos tenía esa gente? Bueno, si sumo el 100%, prácticamente ninguno ganaba más de 11,000 pesos. Ese es, digamos, un dato clave relacionado con el empleo y con el perfil de la gente que tenemos en prisión. Prácticamente ninguno ganaba más de 11,000 y solo el 1% no tenía ningún ingreso. No es necesariamente el robo famélico, el robo desesperado. No, posiblemente sea el robo del que no me alcanza.
si queremos jugar a favor, pensando que son personas que cometen delitos de manera racional. No me alcanza y salgo a robar para cubrir el resto. El 24% ganaba menos de 3.000 pesos al mes y otro 24%, la mitad, ganaba entre 3 y 5.000. Es decir, 5.000, como lo dijimos en una menos desagregado, como lo dijimos antes, 5.000 es nuestro parteaguas. 5.000 para abajo tienes a la mitad de la gente en prisión. Son 5.000, recuerden, el 60% con hijos, con 2 o 3 hijos, y el 90% en pareja, es decir, con menos de 5.000, y el 24%, un cuarto de la gente en prisión, con menos de 3.000, había que sostener eso. Quizás este sea el proxy más adecuado para hablar de su capacidad económica. ¿Qué nos dice esto? Que son personas con cierta escolaridad, jóvenes y de escasos recursos que trabajan o viven en la calle. Ese es el perfil criminal que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque determina el tipo de delito. Como dijimos antes, ¿van a hacer robo informático? No. ¿Van a hacer extorsiones complejas a empresarios acaudalados? No, no va a ser eso. Va a ser robo. Robo va a ser de alguna manera la mitad de nuestros perfiles criminales en prisión. Robo con violencia o sin violencia. Casa, habitación, auto, autoparte, lo que fuera. En general, estamos acostumbrados a pensar en la criminalidad o como en una criminalidad predatoria o como una criminalidad, digamos, organizadísima y compleja y racional. No. Por ejemplo, hace un tiempo entrevistamos en Ciudad Juárez como parte de un proyecto más general, con un colega, entrevistamos a extorsionadores y encontramos un número muy alto de personas jóvenes, con trabajo, el mismo perfil, que nos decían cuando preguntábamos, ¿pero por qué decidiste extorsionar? ¿Se entiende? Uno piensa inmediatamente en grandes redes. No, más de la mitad eran chicos y chicas jóvenes de 20 años que decían es que el menor cumplía años y no tenía nada con qué regalar, nada para regalarles. No se me ocurrió mejor idea que llamar a la señora de la tiendita y decirle que le iba a matar al hijo si no me depositaba 10.000 pesos. Y tenían sentencias de por vida en las prisiones del Estado. Es decir, pensemos en un perfil criminal que también tiene organización criminal, vamos a ver los números, pero que casi masivamente es un perfil mucho menor. Eso no significa que esos delitos no se cometan en México, en la Ciudad de México. No, significa que la policía atrapa esto. ¿Por qué? Porque son visibles, porque están en la calle, se los puede ver. Pasas con el patrullero y hay uno que sale corriendo. Pasas con el patrullero y hay una persona gritando. Te llaman, llegas y hay una mujer llorando, un hombre agarrándose la cabeza o dos personas diciendo acá me robaron el auto, era un auto blanco, va allá. No sabemos, en términos metafóricos, no sabemos cuántos crímenes y cuán complejos sean. Lo único que tenemos en nuestros perfiles criminales es esto, porque esto es lo que la policía atrapa. No quiero dar la imagen de una policía perezosa, no es eso, es el sesgo del sistema. Es si yo lleno los hospitales, o mejor, lleno los bancos de policías bancarios, voy a empezar a tener más delitos vinculados a bancos. ¿Por qué? Porque tengo a los policías ahí todo el día. ¿Se entiende? Si lleno las calles como la gente pide, cualquier manifestación, cualquier delito cometido, cuando van los medios de comunicación y entrevistan a las víctimas, ¿qué dicen? Quiero sentirme seguro, quiero más policías, quiero un policía acá en la esquina, que esté acá, que lo pueda ver, que yo pueda ir y decirle algo. Esa cercanía, ese policía puesto en la calle, lo que te trae son los delitos que se ven en la calle. Esto, robo con violencia, robo sin violencia, todos los homicidios cometidos en la calle, los pocos delitos sexuales que son cometidos en la calle, que en general no son violaciones, que se cometen más en casa y son, vamos a verlo cuando lleguemos a víctimas, tenemos también una idea equivocada del perfil criminal del agresor sexual. Creemos que es un desconocido que nos ataca de noche y nos ataca en una calle vacía. Y no, generalmente es un amigo muy querido, es un familiar muy cercano y nos ataca dentro de la casa. Que el 50% de la gente que tenemos en prisión sean, por decirlo así, ladrones, es decir, estén sentenciados por robo, no significa que nuestros perfiles criminales sean esos. Son esos porque el sistema tiene esto, ese sesgo de gente pobre, gente de escasos recursos, gente con cierta escolaridad, con familia, con hijos,
que trabajan o viven en la calle y que cometen delitos que se pueden ver en la calle. Ese es uno de los puntos más importantes de los perfiles criminales. Voy a dar un dato que puede ser representativo de esto. ¿Cuáles son desagregados por delitos, aquellos delitos donde el sistema entiende que hubo delincuencia organizada? Relativamente pocos. En el 36% de los casos, que es la cifra más alta en la Ciudad de México, en otros estados esto va a cambiar, es secuestro, que es un delito mucho más complejo, en donde no tenemos, por ejemplo, gente joven, obvio, tenemos gente, excepto en secuestro express, ya secuestros organizados, hay crimen organizado, hay gente mayor, el perfil cambia, pasa a tener 40, 50 años, es reincidente, tiene mucha formación criminal y tiene curiosamente, una alta proporción de mujeres. ¿Por qué? Porque aquí los criminales o las personas sentenciadas por este delito reproducen el patrón de género del cuidado doméstico. ¿Quién cuida a los ancianos, a los enfermos y a los niños en nuestro país? Mayoritariamente mujeres. ¿Quién cuida a los secuestrados? Mayoritariamente mujeres, ¿se entiende? Reproducen el mismo patrón de género de la economía doméstica, de la vida doméstica. Entonces, sacando en ese delito y en el delito de narcomenudeo, todos los otros delitos, en el de narcomenudeo, el crimen organizado, y tiene sentido, hace sentido, llega al 26%, en el resto de todos los delitos, y aquí estoy hablando básicamente de robo, prácticamente no tenemos delincuencia organizada. Tenemos solo un 15%, y estoy seguro que de ese 15%, el 14.5% debe ser robo de autos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil robar un auto y meterlo en el mercado ilegal. Necesitas una red. Es fácil pensar robo un auto, pero después ¿a quién se lo vendo? ¿Cómo lo hacen desaparecer? Un auto de lujo, un BMW, por ejemplo, robado en una colonia de altos ingresos como Polanco. ¿Cómo hago para que ese auto sea vendido a un precio razonable en El Salvador y en Honduras o en un estado del norte del país? Necesito una red. Curiosamente, sacando estos delitos, en los otros delitos no hay delincuencia organizada. Es decir, no hay organización criminal, no son grandes redes, no son grandes aparatos, no son profesionales de carrera. Es gente joven, de nuevo, escasos recursos, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene trabajo, que gana muy poco, que trabaja y vive en la calle y que sale a robar de manera individual, o con un amigo, o con un cómplice, o con un colega, nada más. No pertenece a una enorme red. Me explico, que están pensando, valorando, calculando, haciendo inteligencia, interceptando comunicaciones, comprando trajes de policía para secuestrar a alguien y disimular un operativo. No, no. La mitad de la gente que tenemos en prisión son robos muy simples, muy sencillos, en un Oxxo, en una tienda departamental, en la calle, a veces con violencia y sin violencia. Ese es nuestro perfil criminal mayoritario. Ese es, permítanme decirlo así, el corazón de la gente que tenemos en prisión. Claro que tenemos secuestradores, que son gente muy peligrosa, y tenemos bandas de secuestradores que han logrado seguir operando un tiempo aún estando dentro del Centro Diamante, por ejemplo, ¿no? Es decir, totalmente aislados, totalmente incomunicados, y aún así han logrado tener capacidad de organización para seguir operando redes de extorsión afuera. Hemos tenido de eso, pero no es el corazón del sistema. El corazón del sistema, el perfil criminal mayoritario, es una persona joven, de nuevo en la calle, que la policía lo vio, dice que lo vio, y que se va a un procedimiento abreviado muy, muy rápido, muy fácil, y que se va con 8, 10, 12, 15 años a lo sumo por un robo que no necesariamente cometió, no necesariamente, a veces sí, un gran daño social. Bueno, ¿cuáles son los momentos más importantes del delito? La hora central, está muy repartido el delito en la Ciudad de México, pero la hora central es la tarde. La tarde es el momento donde se cometen mayor cantidad de crímenes. Todo esto tiene explicaciones, que a veces las personas que lo hacen no lo toman necesariamente o conscientemente, pero es todo un proceso de toma de decisiones
que afectan a esto. Por ejemplo, ¿por qué a la tarde la gente sale del trabajo? ¿Por qué se acumulan los robos en las quincenas? No hace falta decirlo, la gente anda con más dinero. ¿Por qué se acumulan en ciertas zonas? Por tal cosa y tal otra. ¿Por qué los robos de tal cosa se acumulan en tal lugar? Por las vías de escape. La policía generalmente no hace seguimiento, por ejemplo, por una autopista, una autovía urbana. No, ¿por qué? Porque pasa distintos como circunscripciones administrativas. Hay que coordinarse, no sucede. Eso es lo que determina los momentos del delito. ¿Cuáles son los lugares del delito? No hace falta, esto ya lo adelanté 500 veces. El lugar del delito central es la calle. La calle ocupa la mitad de los delitos. Prácticamente la mitad. El 22% sucede en las casas y esos delitos están concentrados en homicidios, lesiones y agresiones sexuales. Me voy a detener un segundo en las agresiones sexuales porque es un tema que causa un enorme daño. Obviamente el 99% de nuestras agresiones sexuales son a mujeres, las víctimas son mujeres. Y lo interesante es que si ustedes hablan con cualquiera o encienden la televisión, el prejuicio más extendido es que es un desconocido y es un lugar peligroso. Y no estamos diciendo que no suceda. Y no hay que decir que nuestras mujeres no deben tomar recaudos frente a esas situaciones. Pero el perfil criminal de nuestro agresor sexual, sobre todo del violador, es de un conocido. Después voy a dar datos de si conocía a la víctima y ustedes van a ver cómo se dispara en el caso de las agresiones sexuales. Es un conocido directo, es un vecino, es un amigo que puede entrar a la casa o directamente es un familiar. Nuestros violadores, por decirlo así, en la Ciudad de México, en el resto del país es igual y en el resto de la región es idéntico. Es alguien que te conoce mucho y que tiene un vínculo contigo. Ese es nuestro agresor y lo hace en el lugar donde te sientes tú más segura, curiosamente, ¿no? O más seguro. Bueno, ¿cuáles son los montos del delito? No hace falta ser un genio. Si gente joven, gente de escasos recursos, que comete escolaridad baja, media, cierta escolaridad, que comete delitos en la calle, los montos de los delitos van a ser bajos, es decir, van a ser cantidades bajas. No tenemos que imaginarnos millones de pesos si la persona se dedica a robar transeúntes. Es un celular, unos cuantos pesos en la billetera, el reloj y se terminó. Roba una persona que está en el auto, lo que tiene ahí, de nuevo, billetera, etcétera, etcétera, etcétera. En el 25% de los casos de nuestros delitos son menores de 1.000 pesos. Y aquí hay una pregunta central, para mal o para bien. ¿Tiene sentido meter a gente en prisión que quizás robó sin violencia montos inferiores a 1.000 pesos? Es el 25% de nuestros delitos. Es una pregunta interesante. No porque esta gente deba salir de sus agresiones y de sus crímenes impunes, sino más bien, ¿la cárcel es la mejor solución para eso? Ahora, en términos de perfiles criminales, de nuevo, menos de 1.000 pesos, el 25% de los montos de todos los delitos en promedio. Recuerden que las agresiones sexuales no son por dinero y al revés, en secuestros tenemos montos altos, pero cuando sacas un promedio, menos de 1.000 pesos abarca a un cuarto de la población. Si te subes a 1.000 y 10.000, ya tienes la mitad de la población. Fíjense, no es tanto dinero, es decir, la economía, a pesar de que son robos y que es esto y que es lo otro y que es cierto, la economía no mueve esta parte de la criminalidad. ¿Por qué? Porque también está determinada por todo lo demás. Si vamos de 10.000 a 25.000 pesos, baja inmediatamente el número a 8%, muy poquito. Es decir, muy poquitos se salen con la suya y se salen con la suya con montos grandes. Son crímenes realmente menores en términos de dinero, en términos de patrimonio. Aunque esto incluye robos a casa habitación, robo de auto, etcétera, etcétera, el promedio es muy bajo. Déjenme decirlo en forma de metáfora. Son gente de escasos recursos que comete delitos que también son de escasos recursos. ¿Por qué? Porque en la calle no puedes desfalcar una empresa por millones de pesos o un negocio por esto, por lo otro. No estoy diciendo que no haya extorsión a negocios que tienen montos mayores. Lo que estoy diciendo son los números promedio general de nuestros perfiles criminales andan en esto.
25% menos de 1.000 pesos. Y ustedes saben que un 16.9, casi 17%, no consiguió nada del crimen cometido. Es muy interesante, son delitos pobres también, no solo cometidos por pobres, sino delitos pobres. Esto no significa que no sean con violencia y que no tengan que ser sancionados o que el sistema no tenga que darles una respuesta a eso. Ahora bien, un tema, quisiera agregar un sesgo más, una raya más en este tigre que estamos construyendo, que es si consumían sustancias. Es decir, la persona va a robar, por ejemplo, va a robar con un arma, va a robar con un cuchillo o va a robar con un palo, etcétera, etcétera, y ha consumido sustancias o está perfectamente centrado, racional, en sus cabales, es decir, es joven, es pobre, está en la calle, no es muy sofisticado, es un delito pobre donde va a sacar también un poco de dinero, nada más, el riesgo es alto, tiene consumo. Esto es demoledor. En el 82% de los casos consumieron alcohol antes de cometer el delito. En el 50% de los casos consumieron marihuana para estar tranquilos, para serenarse, para lo que fuera. Son personas que en el 36, casi 37%, casi 4 de cada 10, consumieron cocaína en el momento de cometer el delito o venían consumiendo en el momento de cometer el delito. Es decir, esto transforma ese perfil criminal que yo estaba pintando, que era una persona pobre, que esto, que lo otro, que aquello, con el consumo cambia un poco. ¿Por qué? Porque puede ser un delito pobre cometido por pobres, pero salvajemente violento. ¿Por qué? Porque la gente inhaló cocaína, por ejemplo, o se metió un inhalante, déjenme ver, 15%, ¿se ve? Y entonces está nerviosísimo, está tenso, está fuera de sus cabales y le agrega un nivel de violencia al delito que sin este consumo seguramente no tendría. Heroína, el 6% de las personas que... Son porcentajes altísimos, aunque no lo parezcan, sobre todo si se desagregan por tipo delictivo. Por ejemplo, tal delito de tal cosa y no consumió nada, pero si esto lo desagregamos por tipo delictivo y a esto le metemos robo con violencia, el que te robó es un tipo que venía ya, digamos, predispuesto a usar la violencia para sacarte lo poco que ya vimos que logró sacarte. Ahora bien, quisiera, para ir redondeando un poco este perfil criminal, mencionar otro dato que tiene muchísimo sentido en nuestro país y es un dato en el cual nos distinguimos bastante del resto de la región, y es ¿qué participación de autoridades tenemos en estos delitos? Curiosamente tenemos un porcentaje muy alto de ex policías y de autoridades involucradas en nuestros perfiles criminales. Es decir, que a todas estas cosas que van conformando la idea de un prototipo de delincuente o de presunto delincuente o de persona privada de la libertad, que roba, que lo hace en la calle, que es pobre, entonces el monto no es muy alto, que quizás es violento por el consumo de sustancias, se abre esa posibilidad y que esto y que lo otro, tenemos que agregarle que hay muchos policías y en eso nos distinguimos de países como Chile, que tiene cero participación prácticamente de policías en delitos. Si no solo muestro el dato de policías, sino también lo desagrego por tipo delictivo, eso va a tener mucha más claridad. Los policías, nosotros de toda nuestra población carcelaria, el 6% son en este momento ex policías, eran policías en el momento de la detención. Parece un número bastante bajo, pero comparado con países que tienen prácticamente cero, es un número bastante alto. Recuerden que el policía tiene medios, tiene arma, tiene conocimiento, tiene manejo de radio, manejo de inteligencia, sabe cosas, conoce procedimientos, conoce protocolos, conoce procedimientos policiales. ¿Me explico? Conoce delincuentes, conoce medios delictivos, es decir, él es un auténtico freerider dentro del sistema, opera con todo a su favor. Ese 6%, si lo desagrego, va a mostrar que en secuestro prácticamente el 25%, esto significa, déjenme redondear, casi 3 personas de cada 10 sentenciadas por secuestro eran policías en el momento en que fueron detenidos. ¿Saben qué significa esto? Si yo fuera policía, ¿saben qué diría? El secuestro en la Ciudad de México
está administrado por policías. ¿Por qué? Porque es demasiada casualidad que un delito que demanda mucha complejidad, mucha inteligencia y mucha logística tenga tan alta proporción, un porcentaje tan alto y tan alta proporción de policías involucrados. Ese es un perfil criminal directo para ese tipo de perfil, para ese tipo de delito. Así como cuando decíamos robo en la calle sin violencia, ¿qué es? Es una persona sola, joven, pobre, que tiene un alcance limitado en el daño que produce. Tiene hijos, tiene esto, lo otro. Robo con violencia es esto, lo otro, es aquello. Robo de auto. En general hay una red porque tienes que vender el auto a alguien, tienes que hacerlo circular o lo tienes que desarmar, tienes que conocer gente. Secuestro. Bueno, acá en secuestro la cosa se pone mucho más oscura. ¿Por qué? Porque 3 de cada 10 detenidos son polis. Es decir, este perfil criminal asociado directamente al secuestro está de alguna manera vinculado a cierto conocimiento, cierto manejo, cierta expertise que viene de las propias autoridades. Me parece que es uno de los números, por así decirlo, en términos de ciudadanía más grave. ¿Por qué? Porque esto provoca obviamente una desconfianza enorme en la gente. Leer que hay policías vinculados a delitos ya es gravísimo. Leer que no logramos detener a todos los delincuentes es grave. Leer que hay, aparte, ciertos niveles de corrupción, más grave. Pero no es lo mismo que te pida un policía dinero por saltarte una luz roja a que un policía esté vinculado en el secuestro de una persona. ¿Se ve? Esto es desastroso en esos términos. Se concentra en un solo delito, secuestro, y es la Ciudad de México. Ahora bien, antes de entrar en el último bloque, que va a ser el de las víctimas, quisiera dar otra raya más, digamos, al tigre, que es muy importante para determinar qué perfil. Ya vimos que la mitad son jóvenes, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, el tema aquí es el siguiente. Nosotros metemos a un chico o una chica de 19, 20 años en prisión, por ejemplo, por robar algo en una calle, estaba robando espejos retrovisores o estaba robando antenas, por ejemplo, y va a una colonia en nuestra ciudad donde está lleno de venta de autopartes y ahí lo puede hacer entrar al mercado y listo, ¿no? Bueno, perfecto. Le damos una pena de 5 o 6 años, quizás 7, fue detenido en flagrancia, tenemos testigos, hay un procedimiento abreviado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el sistema después con esto? ¿Los logra sacar? ¿Hay reinserción real? ¿Qué pasa con ciertos delitos? Una vez que lo metimos 7 años en prisión, ¿lo incapacitamos? La respuesta es no. No lo incapacitamos porque en 7 años sí va a volver a salir. A quien incapacitamos es al de secuestro, que lo metemos 50, 60 años. Es al de un homicidio, por ejemplo, doloso, me explico, es decir, le metemos una condena larguísima, lo incapacitamos hasta cierto punto, metiéndolo dentro de prisión. Hay extorsiones telefónicas que están hechas desde la prisión. Déjenme darles un dato respecto de extorsiones telefónicas realizadas desde el sistema penitenciario de nuestro país. El INEGI en su última encuesta calculaba alrededor de 12 millones de llamadas telefónicas para extorsionar realizadas en todo el año en el país y, digámoslo así, los cálculos informales eran que de esos 12 millones, alrededor de 10 millones de llamadas extorsivas habían sido realizadas desde el interior de la cárcel, a pesar de que si cualquiera de ustedes visitara un centro penitenciario, 300 metros antes ya se quedan sin señal, garantizado. Y sin embargo logramos realizar 10 millones de llamadas extorsivas desde los centros penitenciarios de nuestro país. Es decir, la cárcel como mecanismo de incapacitación de criminales es al menos muy discutible. Ahora bien, ¿los reinsertamos? La respuesta es no, tampoco. En el caso de robo simple, que es ese robo que estábamos diciendo, que era un robo pobre, que era cometido por gente de escasos recursos, sin violencia y que sacaban poco dinero y nadie está diciendo que esté bien, en el 45% de los casos vuelven a reincidir. Eso significa la mitad. Son números de vértigo esto. Esto significa que no logramos hacer nada por esa gente que cae en prisión. Que la metemos a los 7 años, sale la mitad de los que metemos por robo simple, apenas pisa las calles, vuelve a delinquir. Casi la mitad, es muchísimo. Y eso también agrega un perfil criminal. ¿Por qué? Porque es reincidente significa que lo volvieron a atrapar por el mismo delito. Cometió robo simple,
se interrumpe porque va a prisión, sale de prisión y vuelve a cometer exactamente el mismo robo. No logramos desincentivar ese delito, ni logramos reinsertarlo, ni nada. Entonces tenemos un perfil concentrado en robo, concentrado en delitos cometidos en la calle, un perfil criminal con una alta tasa de reincidencia, donde hay una participación preocupante de las autoridades y la policía en ciertos crímenes, y son delitos cometidos por gente joven, con cierto nivel de escolaridad, de escasos recursos, que generalmente cometen delitos también de pobres. El último módulo va a ser de los perfiles de las víctimas. De ellos sabemos muchísimo menos. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir la información. Es decir, tenemos encuestas de victimización en donde sabemos algunas cosas y donde podemos hacernos una idea de qué tipo de víctimas tenemos. Y después tenemos las encuestas de cárceles también, las encuestas de la EMPOL, por ejemplo, el INEGI, o la ENVIPE, que es la encuesta de victimización, que nos dan, por así decirlo, información indirecta. Es decir, en la EMPOL el victimario da información de cómo era su víctima. Y esa información también hay que tomarla con pinzas, como todas estas informaciones. En las encuestas de victimización, ahí sí tenemos información que podemos extraer a través de un proceso. Es decir, ¿usted lo robaron? Sí, me robaron. ¿Fue con violencia? Sí. ¿Y usted qué edad tenía? Nos dijo al principio 18. Ok, tenemos un perfil de víctima joven. Bueno, con todas esas encuestas hemos construido un perfil mínimo de víctimas, mucho menos complejo que el de victimarios, donde tenemos mucha información. Empecemos con las edades. ¿Cuáles fueron las edades de las víctimas? Bueno, curiosamente, y esto es necesario detenerse un segundo para explicarlos, curiosamente la proporción más alta también es de víctimas jóvenes. El 31% de todas las víctimas de delito, 3 de cada 10 víctimas de delitos en la Ciudad de México tenían menos de 20 años. Esto tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Bueno, es muy fácil. La gente, según va pasando los años, sabe cuidarse mejor, sabe en qué lugares no tiene que caminar, en qué lugares puede caminar, cuándo debe tomar el metro, porque hay más seguridad en el metro que en la superficie, en qué lugares debe tener la ventanilla del auto alta, o lo que fuera, pues, en qué lugares meterse, a qué horas meterse en qué lugar y qué no lugar. Aquí hay dos grandes explicaciones. La primera es, para que el 31% de nuestras víctimas tengan menos de 20 años, uno es la falta de expertise y la falta de experiencia vital de esas víctimas. Fueron sorprendidas, no sabían, no se imaginaban que camino a la tiendita alguien los podía robar con un cuchillo, por ejemplo, o alguien los podía agredir, o algo les podía pasar, o que a tal hora es mucho más peligroso que a tal hora, cosa que nosotros los mayores ya sabemos. Sabemos que no hay que meterse en tal colonia, sabemos que si saco dinero del cajero, mejor hacerlo dentro de un súper porque hay mucha gente y porque me puedo disimular dentro de los clientes y no en plena calle, o mejor voy con el auto y entonces me meto en el auto y me voy con él. Es decir, nosotros ya sabemos de todas esas cosas y la gente joven sabe menos. La segunda explicación es que la gente joven es más vulnerable. Así como los menores, así como las mujeres y así como la gente de mayor edad, son grupos vulnerables en los que es mucho más fácil también victimizarlos. Curiosamente, la mitad de las víctimas tenían menos de 28 años. La edad media de los hombres era de 29 y la edad media de las mujeres era un poquito menor, 28 años. La explicación de que sean jóvenes es esta doble vulnerabilidad, la falta de conocimiento por parte de las víctimas y al mismo tiempo que los criminales se concentran en los sectores más vulnerables. Voy a dar ahora un dato clave y un dato muy importante. ¿Por qué? Porque es clave, porque es particularmente doloroso. México tiene, y en esto también se diferencia un poco de la región, una relación entre victimario y víctima muy alta. Voy a dar promedios que después, si desagregamos por tipo de delito, cambian. En el promedio general de todos los delitos, en el 21% de los casos, el victimario, el agresor, no conocía a su víctima. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos duele mucho más que nos robe un familiar a que nos robe alguien que no nos conoce. Si nos roba un familiar, digamos,
hay un agravante emocional, un agravante moral, un agravante, nos duele muchísimo más, no solo el delito en sí mismo, sino que nos duele el vínculo, rompe familias, rompe amistades, rompe lazos de sociabilidad. Y en esto el dato que tengo es que el 17.7, casi 18, 2 de cada 10 víctimas eran familiares directas de su agresor, sea robo simple, sea robo con violencia, sea secuestro, sea homicidio, sea lo que sea. 2 de cada 10 víctimas es un número muy, muy alto. En el 7% de los casos era un amigo y en el 8% de los casos era un conocido. Ahora bien, si voy sumando familiar, amigo, conocido, compañero de trabajo, vecino, miembro del mismo club, nos conocíamos, los números suben y vamos a tener que una cifra superior al 20%, debe andar cerca del 30-35%, las víctimas conocían a su victimario. Y ese dato es muy distintivo de nuestra región y muy curioso también al mismo tiempo. No sé si ustedes lo han notado, pero en México el discurso dominante en los medios de comunicación, las publicidades del Estado, las publicidades, los discursos de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, es que la familia, la amistad, los lazos familiares son lo más importante que hay en la vida. Los teóricos de la familia llaman a esto familismo, dicen que en México lo que prima es un familismo. ¿Qué prefiero, la familia o los amigos? La familia. ¿Qué prefiero, tal cosa o desconocidos? No, la familia es lo importante, es el centro de nuestra sociabilidad, es el corazón de nuestra vida comunitaria. Y sin embargo, en un porcentaje superior al 30%, el que nos agrede, sea robo con violencia, robo sin violencia, sea lo que sea, es un conocido. En el 18% de los casos, 17.7, es un familiar. Digo, este perfil, este rasgo del perfil de víctimas hace que nos cuestionemos muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Quiero terminar el perfil de las víctimas con 3 o 4 cositas muy rápidas y muy simples y que nos dan todavía un perfil más profundo. ¿En qué casos su agresor portaba un arma? Solo en el 20% de los casos. Es decir, de cada 10 delitos, solo en 2 el que agredió a la víctima tenía un arma. En los otros 8 era sin armas. Ahora, curiosamente, hay una relación directa entre ese portar armas y el daño causado. Y voy a hacer 3 relaciones: daño causado y ganancia esperada. Lo más triste y lo más brutal para nosotros es que no hay una relación directa. Es decir, cuanto más armas tenga el agresor, es decir, cuanto más armas haya involucradas en delitos, más daño hay a las víctimas y curiosamente eso no se corresponde con una ganancia esperada del delito. Es decir, a pesar de usar armas y causar mucho daño en las víctimas, no obtuvieron una ganancia alta. Es puro daño nomás. Que haya un arma en el delito, lo que provoca es un determinante fuerte de daño, pero no de que el delito sea exitoso ni que consigan mucho dinero, por así decirlo, y rápidamente. Bien, en aquellos casos en donde hubo uso de armas, cualquier tipo de armas, cuchillo, palo y una pistola, y hay diferencias, por supuesto, la pistola provoca menos daño que un palo, claro que sí. ¿Por qué? Porque la gente tiene más miedo y no se anima a enfrentar a su agresor. Con un palo se anima y termina siendo matado a golpes o lo que fuera. En el 21% de los casos la víctima murió. Y en el otro 21% de los casos tuvo heridas graves e incurables. Es decir, cuando hay armas, aumenta inmediatamente la víctima la correlación del daño. ¿Se ve? Hay armas y se disparan los daños incurables o la muerte de la víctima. Pero curiosamente, y con esto cierro mi exposición, no se disparan los montos esperados de ganancia. A pesar de usar daño, a pesar de usar armas y provocar un enorme daño en las víctimas, no hay una relación entre la ganancia esperada del delito y el uso de la violencia física, que sigue casi en un 63% por abajo de los 5.000 pesos, a pesar de haber provocado un enorme daño físico, ya no hablemos del emocional, en sus víctimas y a pesar de haber usado sus armas. Ese es el perfil de la víctima que tenemos en la Ciudad de México. Joven,
en donde hay generalmente un nivel bastante alto del conocimiento del agresor, en donde hay uso de armas, inmediatamente hay un daño enorme y donde a pesar del daño sigue siendo un delito, por así decirlo, de escasos recursos, en donde el agresor no se lleva ninguna ganancia extraordinaria a pesar de haber causado en un 20% de los casos daños irreparables a sus víctimas. Bueno, muchísimas gracias.